Al subir a la ambulancia que vino a recogerme a mi casa, bajó a acompañarme mi hijo. Le vi cara de preocupación, pero yo todavía tenía más preocupación porque me resultaba difícil poder respirar. Pensaba que me llevarían sentado, pero los de la ambulancia se dieron cuenta de que la posición correcta era estirado y con ayuda de oxígeno. Era de noche, eran las 12 aproximadamente, cuando me llevaron de urgencias al Hospital Clínic de Barcelona. Allí me hicieron la primera revisión y después de un rato de observación en el que pasé un montón de imágenes por mi cabeza, me llevaron a la habitación de confinamiento donde iba a recuperarme del COVID. Al entrar en la habitación había otro paciente, un señor que me dio el aspecto de dormido y tenía el aspecto como las manos algo hinchadas, pero poco pude ver porque estaba realmente muy asustado. Me pusieron en la cama de al lado, me dieron medicamentos y cosas y análisis y me invitaron a cerrar la luz para descansar. Resultaba imposible por el miedo que tenía. Empecé a pensar que quizá mi madre, difunta, pero que era una gran cuidadora, podía echarme una mano. Le pedí que no era momento de olvidarse, ahora la necesitaba. Pensé en mi padre, que también difunto. Él no era enfermero en su vida, pero me quería mucho. Por lo tanto, estaría como empujando a María, digo yo, en mis pensamientos para que me ayudaran. Nunca he sido un creyente practicante, pero sí muy respetuoso. De manera que si una plegaria podía ser útil, la recé. Hay una que a mí me gusta mucho, que es el Padre Nuestro. La recé una y otra vez, en esa confusión, en ese miedo, en ese hoyo en el que me había metido, sin saber exactamente cómo había ocurrido todo y tan rápido. La noche fue muy larga. Me di cuenta que el reloj se había parado, que no avanzaban las horas. Tenía mi teléfono móvil, que le iba mirando así de reojo, y no avanzaban las horas. Me dolía la barriga y ensucié la cama en varias ocasiones. Vinieron las ayudantes, los enfermeros y las enfermeras, con muchísimo cariño. Me decían que no me preocupara, que me moviera y que me cambiaban. Pero una situación de una pérdida absoluta de la dignidad, o al menos lo viví así. Era algo imposible de controlar, no podría hacerlo de otra manera. Al día siguiente, la primera visita con la doctora me contó que los análisis habían dado que había una contaminación importante del virus, pero que sí que estaba respondiendo a la medicación. De todas maneras, lo más doloroso era moverme en la cama. Cualquier movimiento era presión sobre los pulmones, me provocaba una tos
y un dolor en todo el pecho, un dolor extraño. Me preguntaban si la tos era seca o mojada, o no sé, yo no sabía nada de todo esto. Simplemente intentaba llevar con la mayor dignidad posible el ensuciarme, el cambio de los pañales y el miedo, eso era lo más tremendo. ¿Qué había pasado? ¿Qué iba a ocurrir? ¿Era todo posible? ¿O quizás simplemente lesiones? No lo sabía lo que era. Al ver que en un par o 3 de días el dolor de la respiración no mejoraba, y a pesar del oxígeno que me estaban suministrando, vieron que lo más indicado era ingresarme en la UBI. El susto para mí fue aún mayúsculo. Parecía que había una alternativa, que era darme antiinflamatorios para los pulmones. Si había suerte y se producía realmente una mejora en la inflamación, quizá se podía evitar la UBI. Me agarré a esta esperanza. De nuevo pensando en mis padres, en mis amigos, en que todos estaban pendientes y que podían ayudarme. Funcionó. Los corticoides bajaron algo la inflamación, suficiente como para evitar el terror de pensar que tenía que estar en la UBI, resignado por otra parte a que hicieran lo que creyeran los doctores y doctoras, lo que consideraran oportuno. No tenía hambre, no podía comer, tenía toda la comida, que era muy buena, tenía un sabor muy bien cocinada, tenía un sabor como entre amargo y salado. Hacía que no quisiera comer nada. Comía un poquitín porque sabía que hay que comer algo, pero lo dejaba. Y así fueron pasando la primera semana, una semana, 8 días, 9, de un tremendo miedo. Me entretenía durante el día viendo los WhatsApp que me mandaban mis amigos. Recibí una cantidad de amor y de soporte emocional por parte de todos ellos extraordinario. No me sorprendió, la verdad. Sabía que me querían. También sabía la preocupación de mis 2 hijos y mi mujer. El momento en que detectan un positivo de COVID, el confinamiento era total en casa. De manera que empecé también a tener miedo de que alguno de ellos diera algún síntoma positivo y encima se complicara más, y yo no podía hacer nada, absolutamente nada. De manera que esa preocupación era todavía un dolor añadido a lo que podía ocurrir. Afortunadamente eso no fue así, y cada día las noticias eran: estamos bien, estén bé, qué bien. Y esto para mí era muy importante. Un día mi mujer Audrey me contó que quizá le dolía un poco la cabeza. Me asusté muchísimo. Y entonces, pero no fue nada, era absolutamente nada. Y ir viendo de que estaban bien, eso fue poco a poco también ayudando. Los corticoides hicieron su trabajo, los análisis hicieron su trabajo. De repente desapareció el mal sabor y pude empezar a comer. De repente ya podía al menos cambiarme en la cama, pero por mí mismo, lo cual, aunque fuera un esfuerzo, para mí era mantener un poco de mi fuerza.
simplemente venían y me retiraban. Y eso para mí era importante, era un pequeño logro. Una noche me dio un hipo que duró horas, un hipo que añadido al dolor del pecho era como cada vez, como un dolor, cada vez que hacía el hipo. Estaba de nuevo asustado, rezando para que se fuera ese hipo. Y se fue. Por la noche pedí si me podían dar alguna pastillita para dormir. Y eso me ayudó muchísimo, me ayudaba a dormir. Ligeramente me tranquilizaba, no eran muchas horas, pero como que tenía mucho tiempo en la cama, pues dormía un rato por la noche, un rato por la mañana, a la espera, a medianoche, de que pasaran de nuevo los controles de análisis y pinchazos, pasaran los controles de temperatura y volvieran a marcharse los enfermeros y enfermeras vestidos con esos equipos que después de tantos días, 15 días totales, me sabía sus nombres pero no conocía sus caras porque llevaban las máscaras puestas y entraban y salían con total profesionalidad, dando las instrucciones en voz alta por la puerta para no entrar, porque había un equipo de gente, de enfermeros fuera y uno dentro. Fueron muy amables, les pedía quizá un zumo para la medianoche y lo entraban y lo dejaban, no en el momento en que entraban. La salida del túnel empezó con ligeras mejoras en la posibilidad de respirar. Me llamó por teléfono un apoyo psicológico. Me ayudó. Le conté que el tiempo no pasaba, que se había parado el reloj como si no existieran los relojes. Era algo muy extraño. Me tranquilizó al darme la respuesta. Y es que cuando hay sufrimiento, el tiempo se alarga. A mí eso me tranquilizó, no sé por qué, pero parece ser como una frase que fue mágica. Veía que efectivamente era así. Era mágico y emocionante cuando tenía la conexión de WhatsApp y podía ver los mensajes que iba recibiendo. Muchos de mis amigos querían hablar, pero es que yo no podía, no tenía voz, me ahogaba entre la máscara de oxígeno, el ruido del aire que seca las fosas nasales, hacía que fuera muy complicado. Fueron pequeñas noticias que se fueron sucediendo poquito a poco, buenas noticias, que fueron las que iban dando esperanza. Pequeñas noticias como que ahora ya podía moverme en la cama y ya no tosía, ya no iba a la UCI seguro, ya la temperatura era correcta, la presión arterial era buena, los electrocardiogramas que me hicieron varios marcaban que el corazón estaba trabajando bien. Ciertamente las placas radiológicas y los TACs no salían bien. Y eso era fruto de nuevo de preocupación, de pensar que quizá habría alguna lesión ya más a largo plazo. Lo cierto es que el oxígeno era necesario, fundamental, para poder mantener un nivel estable, tranquilo. Las mejoras empezaron al disminuir la necesidad de tanto oxígeno e incluso llegar a eliminarlo. Yo quería olvidar todo esto cuanto antes, pero amigos me han animado a que lo cuente de forma anónima. Preferiría, porque quizá a lo mejor alguien que escuche esto, si está viviendo una situación como la que yo he vivido, pues le puede
dar alguna idea, ser útil. Yo estoy bien, ahora estoy bien, estoy cerca de poder volver a la normalidad y no noto tener lesiones permanentes. No creo, no lo creo, no lo sé, pero creo que no. Y los doctores me dicen que no, que esto se recuperará. También he de decir, y lo he repetido varias veces cada vez que he hablado con algunos amigos, que ahora ya empiezo a hablar con ellos, hay gente mayor a mi lado, de 90 años, que han conseguido avanzar y salir ilesos de esta enfermedad. 2 yo he visto. Uno de mi primer compañero, el que he contado antes, estaba así como hinchado. Joan, vi cómo salió alegre hacia su casa con apoyo de oxígeno, pero salió después de una temporada, casi de un mes, me contó. Y Zacarías con 90 años, un asturiano, que me dio mucha angustia estar a su lado, porque le veía mal, me daba angustia. Las enfermeras me decían que a veces cantaba si me molestaba. No me molestaba. No me molestaba. Me alegraba. Le veía sufrir y eso sí que me molestaba. Sufrir sí que me molestaba. Cantar, no. Curiosamente, su nieta, porque le llamaba Yayo era la doctora que le cuidaba a él y a mí. Era una casualidad que me sorprendió. Yayo, le decía. El Yayo le pedía a la nieta, le decía, dame un beso. Y la nieta le decía, no me dejan. Dame un beso. No me dejan. Me llenaba de alegría verlo cuando lo pedía, porque recordaba cómo habría sufrido por la noche, cómo había ensuciado los pañales, que había que cambiarlo. Realmente un paciente complicado, pero también avanzando y ya a tiempo de buscar el alta. Ahora sí, ahora salía ya del hospital. Me habían dado el alta. La ambulancia que me llevaría a mi casa me recogió y en el momento de salir del hospital lloraba de emoción. Incluso una plegaria a modo de verso, como he explicado antes, el Padre Nuestro, una bella poesía. La emoción a cada curva que tomaba la ambulancia me hacía sentir como si fuera algo nuevo. Veía de nuevo que esa ciudad era mi ciudad, que conocía bien. El recorrido era corto y llegamos cerca, a pocos pasos de mi casa. Andar puedo, estoy ya suficientemente recuperado. Cargar con la bolsa, no, la llevó el conductor de la ambulancia. Y ver la puerta de mi casa me llenó de una emoción, algo nuevo, como un niño al que le hacían un maravilloso regalo. A la puerta estaba mi gran amigo, Josep, y su mujer, casualmente Dani, de casualidad. Abrí la puerta
de mi casa y subí. Arriba me esperaban con una cara de alegría mi mujer y mis 2 hijos. Lo que yo sentí era absolutamente nuevo. Descubría mi casa, un lugar nuevo para mí, nuevo, con luz, con la luz de esa mañana resplandeciente de Barcelona, el pasillo de mi casa, que había cruzado 1000 veces, parecía como si fuera nuevo. La habitación donde he pasado miles de noches era nueva, cómoda, confortable. Sí que tendré que hacer un confinamiento siguiendo las instrucciones estos días, pero la palabra confinamiento ya no es la correcta, es el gozar simplemente de todas esas cosas que me son familiares, en las que me hacen sentir tan cómodo. Quedan miedos, quedan algunos miedos. Hay que recuperarse. Hay que hacer todo lo posible para que mi familia no enferme. Podría, parece ser. Durante unos días habrá que ir con mucho cuidado y eso es difícil porque el rigor de un hospital es importante, mientras que el rigor en casa es mucho más difícil de cumplir. Pero sobre todo, lo que a mí me parece que habría que destacar son esas emociones de sentirse fuerte, vivo de nuevo, querido y dispuesto a disfrutar como si de un hotel, palacio, se tratara. Mi casa era ahora ese espacio.